rápido repaso del 6. La gloria sea al Señor. Romanos capítulo 9, versículos del 6 en adelante. Rápido repaso, la gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice de la siguiente manera: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Padre buen Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos en esta preciosa hora por tu palabra. Señor, permítenos hoy que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad y que podamos entender, Señor, las verdades que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Padre, que esta tarde tu nombre sea exaltado y glorificado, tu pueblo edificado y crezca en esa preciosa gracia que tú nos has dado para alabanza y gloria de tu precioso nombre. Amén y amén. Regalo una ofrenda de palmas al Señor. Y así, mis amados hermanos, comenzamos el estudio nuevamente. No que la palabra de Dios haya fallado. Hermano, la palabra de Dios jamás va a fallar. ¿Y eso qué es lo que nos quiere decir? Se recuerda capítulo 8, hemos visto la seguridad que el cristiano tiene, que el verdadero cristiano tiene. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nada nos se puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es seguridad suya y seguridad mía. Hermano, la gloria es del Señor. Pablo está hablando a la iglesia de Romanos y ya vimos los antecedentes, preguntándose por qué, si Dios ha hecho promesas, por qué, si Dios nos está diciendo que Él es fiel, que no hay nada que temer, hermano, pero por qué, si eso es así, por qué es que Israel está en la condición de ignorancia en la que se encuentra en estos momentos. Pablo ha venido desarrollando, hermano mío, las luces, o mejor dicho, la teología que nos habla de la posición de Israel en el pasado, la posición de Israel en el presente y la posición de Israel en el porvenir. Así, hermanos, dice la gloria del Señor, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, hermano, no basta con tener el ADN humano. No hace falta, hermano, no es suficiente con que usted tenga un hijo, usted es cristiano, usted es un hijo de la promesa. No basta con que usted tenga hijos y esos hijos van a ser salvos, sino que serán salvos si esos hijos son engendrados del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, entonces en este sentido, en el pueblo existen dos genéticas: la genética física o material, descendiente de Abraham, pero, hermano mío, a Dios no le basta con solo que tenga la genética de aquel a quien le fue dada la promesa, sino que también, hermano, está establecido que todos y cada uno de nosotros, para poder ser salvos, necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, hermano. Regale una ofrenda de palmas al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Versículo 7: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto ya lo estudiamos y vimos cuántos hijos había tenido Abraham. ¿Cuántos? 8. ¿Quién fue la que dijo 8? Gloria a Dios, bendición. Ahí estamos, gloria a Dios que se acuerda, ¿verdad? Uno me dijo por ahí, muchos me dijo, eso no es un número. Pero bueno, hermanos, 8. Y de esos 8 hijos, a pesar de que todos tenían la genética de Abraham, Dios solamente se plació ¿de quién? De Isaac.
porque ese es el hijo de la promesa. La gloria es el Señor. Y mire, dice, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne, oiga bien, no los que son hijos según la carne, es la genética de la cual estamos hablando, la parte o la herencia física, material que nos hace parte de un genoma humano, de una familia, hermano. No es eso lo que marca la diferencia para poder ser hijos de Dios. Hermano, recuérdese de que Dios dijo que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y los señores judíos, hermanos, se vanagloriaban a decir, hijos de Abraham somos. Pero el Señor Jesucristo le dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y hermano, cuando dice de estas piedras, no crea que esas piedras normales, comunes y corrientes, sino que se refiere a quiénes, a los gentiles, a los que estábamos muertos en delitos y pecados, hermano mío. De allí el Señor nos levantó e hizo hijos de Abraham según la promesa. La gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, dice, esto es, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La gloria sea al Señor. Si usted se va a Gálatas capítulo 1 versículo 24, dice de que usted y yo somos descendientes de Isaac. Es decir, hermano, que nos están contando como ¿qué? Como descendientes de la promesa. Y eso no fue porque usted quisiera ni porque yo quisiera. Y quiero que se vaya entendiendo, hermano amado, que toda esta palabra del capítulo 9 está amarrada, hermano mío, con la doctrina de la predestinación que ya vimos en el capítulo 8. ¿A quiénes fue a los que antes conoció? A estos también los llamó, a estos los predestinó, a estos también justificó y a estos también glorificó. La gloria sea al Señor. Entonces, en todo esto lo que estamos viendo es que lo que permanece, hermano, dentro del propósito salvífico es que siempre la soberana voluntad de Dios se va a ejecutar en cada una de nuestras vidas, iglesia. Amén. Entonces, no es porque yo soy descendiente de Abraham, no es porque yo soy del linaje de Isaac, no es porque yo soy descendiente de alguna de las tribus de Israel que hoy usted está contado como vivo entre los muertos. La gloria del Señor, sino que ha sido por la gracia y misericordia de que Dios, hermano mío, lo conoció a usted, nos conoció a mí y nos determinó, hermano, para que fuésemos hechos sus hijos. La gloria sea al Señor. Acuérdese, hermano, aquella palabra que dice Juan en su evangelio, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la potestad para ser llamados, otras versiones dicen, para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se establece acá, hermano? Pablo está estableciendo, está explicando el problema de Israel, pero también, hermano, sigue amarrando el tema de la elección divina para tu vida y para mi vida. Hermano, esto nos deja ver que si bien es cierto, hermano mío, Dios nos ha elegido, esa elección no depende. Algunos comentaristas van a decir, hermano, de que esa elección depende de la sabiduría de Dios, que sabe cómo le vamos a responder en el futuro. Pero más que eso, ya lo vamos a ver ahorita en unos versículos, vamos a darnos cuenta que usted y yo, si estamos en Cristo, es por una elección, hermano mío, que no conoce o no hay ningún indicio, hermano, que nosotros tengamos, ¿cómo se puede decir? No hay ninguna, ¿cómo se llama esto, hermano mío? Ay, Señor, se me ha olvidado esa palabra, hermano. Se me ha olvidado, es que no existe algo que usted y yo podamos hacer para merecer, es decir, una elección incondicional. Es decir, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para ahora estar a los pies de Cristo?
Yo creo que nada. ¿Quién lo buscó? Y aquí, hermano mío, no nos va a dejar mentir. Mucha gente dice, es que yo busqué al Señor. Mentira. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni a uno solo. Sino que, hermano, el que vino a Cristo fue porque el Padre lo trajo a Cristo. La gloria es al Señor. Entonces no hay nada, hermano, de que nos podamos vanagloriar. No hay nada en que podamos sacar pecho. E incluso, hermano, la primera comparación o analogía que Pablo utiliza, que se está yendo hasta allá, hasta el Génesis, para poder establecerles, hermano mío, a los señores romanos cómo es el proceso salvífico y cómo es la soberana elección de Dios, hermano. Toma el ejemplo de Abraham, y Abraham tuvo 2 hijos. 2 hijos son los que menciona aquí. Nosotros ya por la escritura vimos que tuvo 8. Tuvo 6 con Cetura, y entre los cuales dijimos estaba Madián. Pero aquí utiliza a 2, a uno que es el hijo conforme a la carne. Y esto, ojo, hermano, que la promesa vino cuando Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 años. Ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Mas sin embargo, esperaron, hermano, hasta que el señor Abraham tuviese 25 años más, es decir, a los 100 años, y la sierva Sara tenía 90, cuando el ángel de Jehová se le aparece y le dice: el siguiente año, por este tiempo, Sara dará luz a un hijo. Y miren, aquella se rió. Oiga, si hace 25 años me dijeron que no podía, y ahora que estoy aquí, mucho menos puedo, ya más vieja. Pero para lo que los hombres es imposible, para Dios no lo es, hermano. Y la gloria del Señor, regáleselo fuerte. Pero lo maravilloso de esto, hermano, que la promesa, los hijos de la promesa, son nacidos de manera sobrenatural. Qué de extraordinario había, hermano, en que Abraham tuviese un hijo con Agar. Qué de extraordinario. Si la muchacha estaba en sus tiempos mozos, era fértil, hermano, el hombre era fértil, pero el problema era Sara, que ya estaba vieja y había sido toda su vida estéril. ¿Quién podría apostar que esa mujer podía tener un hijo? Nadie daba un centavo. Pero el Señor, cuando el Señor promete, el Señor cumple. La gloria es el Señor. Y el Señor, hermano, hizo nacer, hermano, de aquel vientre estéril. Y de hecho, hermano, se recuerda, hay una parte donde dice: cuando te presentes con la primicia recordarás, dice: fue mi padre un arameo casi muerto. Y fue establecido ¿en dónde? Fue establecido en Egipto, y de allí lo hizo el Señor una gran nación. De uno casi muerto, Dios hizo una gran nación. ¿Por qué, hermano? Porque solo Dios tiene el poder de traer de la muerte vida. Y el ejemplo claro de los que estamos muertos somos usted y yo, que estamos muertos sin delitos y pecados, y hoy estamos con vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cuando el Señor Abraham, hermano mío, se pone de acuerdo con Sara, al ver, hermano, esto estamos hablando de más o menos medio camino. Después de 65 años y 75 llegaron 12 años más. Y usted recordará que le ofreció, le dijo: mira, ¿sabes qué? Me cansé de esperar. ¿Sabes qué? Hagamos esto, te voy a entregar a mi sierva y tengo un hijo con ella, yo lo recibiré en mi regazo. Y conforme a la costumbre, significaba que esa era la forma de adopción que en ese tiempo se practicaba. Entonces, hermano, a los 12 años lo hicieron. Faltaban 12 años para que viniese el de la promesa. Y aquel creció, y a razón de eso hubieron problemas. ¿Problemas entre quién? Problemas entre Sara y Agar. Problemas entre Sara y Agar, y problemas entre Sara y Abraham. ¿Por qué? Porque la sierva se enorgulleció y se puso soberbia, usted lo sabe. Entonces, hermano, ¿qué es el hijo de Ismael? Ismael es el hijo según la carne. Es cuando la carne desea meterse en los planes de Dios y ayudar a los planes de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que la carne no puede satisfacer o agradar a Dios, porque no se puede sujetar a los designios de él, iglesia. La carne seguirá siempre siendo carne. Y hermano mío, usted y yo ya no estamos llamados a andar conforme a la carne, sino a andar conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. La gloria es al Señor. Entonces aquel se convierte, hermano mío, en el hijo de
la carne, y eso lo está diciendo el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. Gloria al Señor. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso ya usted lo conoce. Ya no hace falta que vayamos al Génesis a revisarlo, porque usted se supone, ¿cuántos ya leyeron el Génesis, hermano? Levante la mano el que lo ha leído, hermano, de verdad, ¿sí? Y los que no lo han leído, ¿qué pasó, pues? Pastores, que yo solo pasaba por aquí. No, hermano, es necesario, es menester que usted y yo conozcamos palabra de Dios. Hermano, no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios hoy que hemos recibido el espíritu de adopción, iglesia. Hoy dijimos, hermano mío, que como hijos de Dios debíamos de amar la casa de Dios, pero no solamente la casa de Dios, debíamos de amar la palabra de Dios, iglesia. Porque la palabra es la que nos permitirá crecer. La palabra es la que nos permitirá ser limpios. La palabra es la que nos fortalecerá. La palabra es la que nos limpiará. La palabra es la que obrará en nosotros toda maravilla y prodigio que Dios ha designado para nuestra vida, pero siempre y cuando estemos llenos de palabra, iglesia. Amén. Y esa palabra, hermano, tiene que, mire, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, decía el apóstol, hermano. ¿Cuánta palabra yo conozco? Pregúntese. ¿Cuánta palabra yo conozco? Hermano, porque la palabra brotará en la medida que usted y yo nos llenemos de la palabra. Nos hace falta. Entonces, hermano, ya estamos a punto de terminar este año, pero otro año volvamos a comenzar, hermano. Y es más, yo le voy a decir, ni siquiera espera que llegue el primero. Comience hoy, diga: no, Señor, hoy voy a cambiar, voy a hacer un cambio. La gloria del Señor en mi vida, voy a comenzar a buscar más de ti. La gloria del Señor, hermano. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, oiga, terminó de darnos el ejemplo de la elección de Dios de Isaac, a pesar de que Sara y Agar eran dos mujeres diferentes. Abraham, el padre, el progenitor, era uno solo. Entonces cualquiera podría decir: Dios lo hizo, ¿por qué? Porque aquel era el hijo de la esclava y la otra era el hija de la verdaderamente esposa, y por eso determinó Dios obrar de esta manera. Pues no, señores, les dice Pablo. Miren, y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno. ¿Quién era ese uno? Isaac. La gloria del Señor, nuestro padre, dice. Oiga, Pablo dice: no solamente Abraham es mi padre, Isaac es mi padre, dice. Amén. La gloria del Señor. Dice: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, sino por las obras, no por las obras, sino por el que llama. La gloria del Señor. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Es decir, hermano, ahora vemos el otro caso. ¿Y qué es lo que quiere dejar claro con esto? Que la elección de Dios siempre prevalecerá. Allá esa elección es soberana. O sea, hermano, hay que estar bien consciente que el que nos ha escogido es Dios. Amén. La respuesta no está en nosotros, la respuesta está en aquel que nos llamó, iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la salvación no puede estar en el poder de ningún hombre. Acuérdense que la salvación es un proceso divinamente inspirado y divinamente ejecutado y divinamente terminado. Si no nos dijera que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. ¿Quién la va a terminar? El que la comenzó. ¿Y quién la comenzó? Nuestro Padre. ¿Y quién la está haciendo? Nuestro Padre. ¿Y quién la va a terminar? Nuestro Padre, hermano. La gloria del Señor. O sea, hermano, la elección la hizo Dios. Y ahora, hermano, si nos ha quedado duda, dice: miren, fíjense que Isaac engendró en Rebeca engendró dos mellizos. Uno era Esaú, ¿verdad? O llamado también Edom, porque era rojizo y era lleno de pelos, una bellota peluda, mientras que Jacob era lampiño. Pero los dos eran mellizos. Y los dos, hermanos, aún estando en el vientre de Rebeca, dice que los dos niños peleaban uno con el otro
adentro de ella. Y el Señor, antes de que ella diera luz, le dice: 2 naciones hay en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿Quién está tomando esa elección? Dios. Entonces, ¿a quién le debemos nuestra elección? A Dios, hombre. La gloria del Señor. ¿Por qué? Porque nos conoció desde antes, hermano mío, y determinó de que usted y yo seamos hoy parte de su pueblo. Hermano, qué gracia, qué misericordia, hermano, cuánto favor. ¿Cómo podremos pagarle, iglesia? Jamás, hermano. Pero tenemos que adorarle, tenemos que glorificarle por ello, porque usted y yo no éramos dignos, hermano, de haber recibido tanto amor y tanta bondad. Hermano, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es decir, que la salvación no es por la respuesta futura que alguien va a tener. Dios lo sabe todo. Dios sabe desde el principio hasta el final, sabe todos los posibles caminos que una vida pueda tomar. Hace poco me decía uno de mis hijos, me dice: papá, me dice, ¿y vos crees que si no te hubieras casado con mi papá serías feliz ahora? Pues la verdad es que solo Dios lo sabe. Yo no lo puedo saber. Pero si el Señor me juntó con ella, es porque Dios no se equivoca. Y Dios hizo nuestro matrimonio, a pesar que estaba hecho en pedazos, pero Él es un especialista en restaurar y hacer nuevas las cosas. Y creo que la historia de muchos de nosotros, hermanos, que estábamos arruinados en Cristo, pero cuando Cristo vino, nos compuso la vida. La gloria al Señor. Entonces, hermano, gracias, Jesús. Dice: no habían hecho ni bien ni mal. Es decir, que no es por lo bueno que fueran a hacer, ni por lo muy malos que fueran, hermano, que iban a ser salvos, sino que a Dios le plació escoger a uno. Y dice, hermano, la gloria del Señor, dice, para con Dios conforme para que la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La salvación jamás será por obras. Pregúntese un momento: yo soy salvo porque recibí a Cristo, porque creí en Cristo, o yo soy salvo porque ya me habían dado de antemano a Cristo. Santo. ¿Ya se lo he preguntado? ¿Soy salvo porque recibí a Cristo, o soy salvo porque yo ya había sido entregado desde antes a Cristo? Santo. Tú eres grande, Jesús. Váyase conmigo. Vamos, hermanos lindos y amados, vámonos a Juan capítulo 10. Amén. Aleluya. Juan capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14. Y dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ojo, deténgase ahí. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. Cuidadito, hermano, que usted un día llegue a ser pastor y que alguien le diga: pastor, pero vaya a buscar a fulano, pero vaya a buscar a mengano, porque la palabra dice que yo soy el buen pastor. Error, yo no soy el buen pastor es Cristo. Amén. No sé si me está entendiendo. Yo tengo deberes que hacer dentro de la iglesia, pero el único que puede llamarse buen pastor no es el pastor, es Cristo, iglesia. Amén. Porque Él es el que está hablando aquí. Yo soy el buen pastor. Amén. La gloria del Señor. Dice: y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Cristo dice: yo te conozco. Ahora la pregunta que te debes de hacer es: ¿yo conozco a Cristo? ¿Lo conoce? Porque si lo conoce, las obras que Cristo hace, esas tiene que estar haciendo usted, y yo tengo que estar también haciendo las mismas obras de Cristo. Amén. Entonces dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Oiga, el Señor dice que pone su vida ¿por quién? Por las ovejas. ¿Verdad que no dice que pone su vida por las cabras?
No, ¿verdad? Dice que la pone por las ovejas. Y en el redil del Señor muchas veces van a haber ovejitas y van a haber cabritas, van a haber hijos y van a haber esclavos. Los dos están dentro de la casa. Y va a haber trigo y va a haber cizaña. Y eso no es una doctrina que está inventando el pastor. Usted lo ha leído en su escritura. Es necesario que el trigo crezca junto con la cizaña. Y los dos parecen iguales. E incluso hasta más cholotonas se ven las espigas de la cizaña que las del trigo. Pero ¿cuándo dice el Señor que será la corta? Cuando se llegue el tiempo de la madurez. Porque el fruto de la espiga del trigo pesa. Y cuando pesa, se inclina. Es decir, se humilla delante de Dios. Mientras que la espiga de lo que es la cizaña, como no pesa, siempre está erguida, orgullosa delante de Dios. El orgullo nos diferencia cuál es el fruto suyo y cuál es el fruto mío. Pero volvamos al tema, porque este tema es un tema precioso, hermano. La gloria es el Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién le está hablando Cristo ahorita? Le está hablando a los judíos, a los que habían creído en Él, a sus discípulos. Y les está revelando, hermano, que hay otras ovejas. Y oigo bien lo que dice, oiga, también tengo. No dice tendré, voy a tener, las tengo presente. Amén. Padre. Qué lindo. ¿Y sabe qué? Ahí estamos usted y yo cuando decimos tengo otras ovejas, hermano. Tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judías, no se creen que son descendientes de Abraham, no creen que a ellos les ha sido confiada la ley, no se creen superiores a todos, sino que son mías. Y dice la gloria del Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Decir, hermano, ¿quién los trajo? Cristo. ¿Quién los trajo a usted y a mí? Cristo. Amén. Nos trajo y nos metió en este redil que es la iglesia. La gloria sea el Señor. Dice, debo traer y oirán mi voz. Oirán. ¿Cuántos oyeron la voz de Cristo, hermano? Amén. Y habrá un rebaño. Recuérdese que hoy en la iglesia no hay judío ni hay griego. No hay hombre, ni hay mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni escita, sino que todos somos un nuevo hombre, un nuevo hombre creado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no debería de existir diferencias o divisiones en el cuerpo de Cristo. Y esto es necesario que lo entendamos y lo asimilemos. ¿Por qué? Porque así no le vamos a hacer estorbo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a las iglesias del Señor. Ya no se ande complicando. Es que fíjese, pastor, que los de allá, que ay, déjenlos, hombre. Usted preocúpese por la cuenta que usted va a dar. Es que mire, hermano, la primera responsabilidad suya es su salvación. La primera responsabilidad suya y mía es obedecerle a Dios en su palabra y preocuparnos por la cuenta que vamos a dar nosotros y no andar pendientes de que si el hermano vino, que si el hermano no se viste, que si el hermano canta o no canta, que si el hermano danza o no danza, que si el hermano se goza o no se goza. Hermano, deleítese en el Señor, iglesia. No desperdicie el tiempo cuando venga aquí a la iglesia. Adore a Dios porque Él es el único que es digno, hermano. Y deje que Dios se encargue de quien tiene que encargarse. Si es oveja, va a hacer que esa oveja crezca y dé fruto en abundancia para la gloria de su nombre. No, usted y yo no vamos a hacer que nadie dé fruto. Nosotros contribuimos a edificar como ministros, contribuimos, pero solo es edificado aquel que quiere ser edificado. El que no, por aquí le entra y por aquí le sale. Alguien antes decía, hermano, hablaba a espaldas mías y decía, no, dice que yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor predica. Y entonces la pregunta tan fácil es, ¿y entonces qué está haciendo usted ahí? ¿Caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? De ninguna manera. Hermano, yo no ando buscando adeptos. El que anda buscando adeptos anda buscando hacer su voluntad, hacer su reino, hacerse famoso en esta tierra. Yo lo único que ando buscando es hacer la voluntad del Padre. El Padre nos llamó, nos dice que hagamos discípulos y ese es el trabajo nuestro. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, hermano, es Él quien va a dar la recompensa.
Amén. La gloria del Señor. También tengo otras ovejas, dice hermano mío. La gloria del Señor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hermano, la gloria del Señor. Volvió a haber disensión. Ese es el versículo 19. Y miren lo que vamos a ver acá. Pasó el versículo 19. Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de estos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿A cuántos se nos están abriendo los ojos, iglesia? Amén. Cada vez que oímos la palabra de Dios, nuestros ojos son abiertos espiritualmente hablando. Logramos entender dimensiones en nuestra vida que muchas veces no entendíamos. Óigame, cuando yo vine a Cristo, ¿sabe una cosa? Que yo odiaba a los católicos. ¿Sabía usted eso? Yo no sé si a usted le comenzó y usted decía: es que yo siento celo. No era celo, ese era odio. ¿Por qué? Porque en el otro lado me enseñaron a odiar a los cristianos. Y entonces yo decidí pagar con la misma moneda que me habían enseñado. Y yo andaba señalando a medio mundo: idólatra, idólatra, idólatra. Y se me olvidaba que ese idólatra que anda allá era igual yo. Y que el Señor no me ha puesto para andar juzgando ni condenando a nadie, iglesia. Amén, ¿se entiende? La gloria es el Señor. La gloria es el Señor. Aleluya. Dice versículo 26, hermano. Versículo 25. Váyase a Juan 10, 25. Jesús le respondió, el 24, vamos al 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Oiga, esa gente andaba que se quemaba, que quería saber, pero hermano, ¿de qué manera podían querer saber si no les era dado ni revelado? ¿Se recuerdan los caballeros cuando estuvimos hablando allá acerca de las características que debe tener un ministro? ¿Cómo dijimos que era? Competente. Que tenía que tener la revelación de Cristo. Y dijimos los ejemplos. ¿De quién? De Pedro. Le dijo: ¿quién dice la gente que soy? Uno dice que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres el profeta. ¿Mas vosotros quién decís que soy? Y se levantó Pedrito y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Le dijo: bienaventurado eres Simeón, hijo de Jonás, porque lo que tú dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de Cristo no puede venir a nadie, sino el Padre nos da la capacidad de ser revelado el Cristo de la gloria en nosotros, iglesia. Pablo también dice de que a él le ha sido dado el ministerio de que se revelase Cristo en su vida. Al Padre le plació, hermano. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿será que Cristo ya se nos reveló en nuestras vidas? ¿O solo somos simpatizantes del Evangelio? Porque hay muchos que están convencidos, pero no están convertidos, iglesia. Y es necesario saber eso. Ahora mire, versículo 25: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Oiga. Y Jesús le respondió: os lo he dicho. Os lo he dicho. ¿Cómo le dijo? Os lo he dicho. Y oiga bien, y no creéis. Ya Cristo se los había dicho. ¿Cuándo los dijo? Cuando dijo: yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Moisés fuese, yo soy. ¿Cómo es eso que tú tienes ni siquiera 50 años y dices que eres antes que Abraham? No entendían, iglesia. Al decir el yo soy, también les estaba diciendo: yo soy la puerta. Ese yo soy, ese ego eimi, es la misma palabra que se traduce allá, hermano mío, cuando Moisés tiene el encuentro en la zarza ardiente. Le dice: y si preguntan quién nos envía, dile: yo soy, es el que los envía. Hermano, solo cuando escudriñamos la Escritura nos damos cuenta que Cristo es Dios. Ya lo vimos en el capítulo 9, versículo 5, que Él es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Dice el versículo 25: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No solamente se los he hecho, se los había demostrado. Ahora bien, versículo 26, oiga: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas.
Ay, Señor, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuánto damos gloria a Dios que usted y yo somos de las ovejas de Cristo, iglesia? Qué elección más linda, preciosa. ¿Cómo podremos pagar? No podemos cómo pagar. No fue por lo que Franco hace 20 años se iba a entregar a Cristo. No fue por eso. Simple y sencillamente Dios te decidió amarte a ti y a mí antes de que este mundo fuese hecho. Y dijo: estos son míos, dijo el Señor. Y aquellos, no se preocupe por aquellos, preocúpese por usted. ¿Por qué? Porque esto va a desencadenar, esto que Pablo está hablando aquí va a desencadenar preguntas de personas que o no tienen el Espíritu Santo de Dios o no han nacido todavía de nuevo, iglesia. Porque se atreven a ¿qué? A querer confrontar a Dios y a querer estar cuestionando a Dios. Hermano, en uno de los principios, cuando uno comienza a estudiar la Biblia, siempre le explican a uno que la palabra de Dios es la que nos interroga a nosotros y no nosotros a la palabra de Dios. Es la palabra la que me confronta a mí. No me sirve la palabra para confrontar a Dios. La palabra de Dios yo la debo de creer porque es un amén, 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 iglesia. Y el que tiene el Espíritu Santo la va a recibir, la va a abrazar, la va a creer y nunca va a andar cuestionando si es Dios quien habló o no Dios. Hermano, el Espíritu le da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios y que hemos recibido gracia. La gloria sea el Señor. Oiga, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Así de sencillo. Dice: mis ovejas oyen mi voz, el sello de si somos o no somos. Si usted está oyendo la voz de Cristo, usted es de las ovejas de Cristo. Pero si usted está oyendo la palabra de Cristo y está todavía pensando si hay algún asidero por donde hacerle una media vuelta a la palabra, se equivocó. Se equivocó. ¿Y qué tal si me echo una canita al aire y después me arrepiento? No, hombre, pero vos dale, hombre, si mira, si el Señor perdonó a David, ¿y cómo no te va a perdonar a vos? Salud, dígale. Salud. Dios tuvo misericordia de David, pero hermano mío, el que ¿cómo se llama? Conscientemente peca, ya sabe lo que le espera. Amén. Hermano, tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga, me siguen. No solo conocen la voz de Cristo, sino que comienzan a caminar detrás de Cristo. Amén. Porque muchos son buenos oidores, pero son muy malos hacedores de la palabra de Dios. Qué importante seguir. Y oiga, y no solamente lo siguen y van con el teléfono siguiendo al Señor así, con esta manera, y viendo para un lado y viendo para otro. No, los que van siguiendo a Cristo han decidido negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. No van con el celular, no van con su mirada en el mundo, van con su mirada puesta en los cielos donde está nuestro Salvador, iglesia. La gloria es el Señor. Entonces, hermano, dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y en consecuencia de eso, oye, si le oyeron, si le siguieron, y Él determina la manera que tenemos que seguir. Padre Santo, así es. Amén. Y si le seguimos, entonces yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Estén seguros que mientras estén oyendo mi voz y siguiéndome como yo les he dicho, no van a perecer. Amén. La gloria del Señor. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se recuerda? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque no son los hijos de la promesa los que son según la carne, sino los que son del Espíritu, iglesia. Amén. La gloria del Señor. Dice: mi Padre que me la dio, dice, yo le doy vida eterna. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién se las dio a Cristo? El Padre. El Padre. ¿Pero por qué eran del Padre? Porque Él nos hizo a nosotros.
Y Él nos hizo a todos. Pero de estas eran del Padre. El Padre ya le había echado guante. Es decir, que usted y yo, antes de que viniésemos a este mundo, ya le pertenecíamos al Padre. Y ya nos había dado, hermano, ¿para quién? Para Cristo. Usted y yo, mire que está la Padre y dígale: tú y yo somos el regalo de Dios el Padre para Dios el Hijo. Dígale. Así dígale. Tú y yo somos el regalo de Dios el Padre para Dios el Hijo. Aleluya. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios el Hijo con las ovejas que le ha dado Dios al Padre? Digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Padre se los da a Cristo, Cristo los trae nuevamente y se las entrega otra vez al Padre. Vámonos a Juan capítulo 17. Ya con esto vamos a ir cerrando. No avanzamos mucho, pero está lindo. Amén. 17 del versículo 6 en adelante. Amén. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Oiga, ¿cómo dice? Que del mundo me diste. ¿Verdad que no dice que ha manifestado su nombre al mundo? Dice que a los hombres que del mundo me diste. Entonces hay una diferencia bien clara entre todos y los que fueron entregados. Amén. Tuyos eran. Aleluya, gloria a Dios. Tuyos eran y me los diste. Ahorita ya no está hablando de ovejas, nos está llamando como somos hombres. Amén. Y han guardado tu palabra. ¿Pero por qué guardamos su palabra? Porque ya el Padre determinó desde allá que usted y yo somos de Él. Aleluya. Porque en el mismo mensaje que tú estabas escuchando, óigame, yo no soy el producto de un gran evangelista, de un gran pastor, de un gran profeta. Yo no vine a Cristo por eso. Yo vine a Cristo porque el Espíritu Santo en aquel día tocó las fibras de mi alma, esas fibras que estaban determinadas desde allá, hermano, y me sedujo y me trajo a quebrantarme delante de Cristo y poder verlo como mi único Señor y Salvador. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios por todos los siervos que estamos aquí. Nosotros solo instrumentos somos, pero la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Amén. Hermano, crecemos, nos enseñan y todo, pero la gloria no es para el que está enseñando, es para Dios, hermano, porque Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Oiga bien, dice, hermano, me diste, tuyo era, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Porque las palabras que me diste les he dado. Qué humildad de Cristo. Lindo. Las palabras que yo os he hablado no son mías, son de mi Padre. Por eso es que dice: no oirán vocear en las calles. Es decir, no lo oirán gritar de su propia voz, hablará siempre de parte mía, dice el Padre. Hermano, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Versículo 9, oiga bien. Yo ruego por ellos. No ruego. ¿Por quién ruega? Aleluya. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Quédate viendo al que tenés a la par y decirle: son de Cristo, decirle. Son del Padre, decirle. ¿Sí? ¿Ah? Oiga, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy, hermano? Que usted y yo no hemos hecho nada para merecer lo que hoy tenemos. Amén. Para tener la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Cómo nos sentimos hoy? Nos deberíamos de sentirnos los más bienaventurados, los más dichosos, los más agradecidos con Dios, hermano, que no nos determinó para ser condenados, quemados, sino que para alcanzar misericordia. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, volvemos, la gloria sea al Señor, volvemos al versículo. Aleluya, gloria a Dios. Volvemos allá a Romanos. La gloria del Señor. Después de ver esto, hermano, está bien claro. Amén. Que la elección es de ¿quién? De Dios. No es tuya ni es mía. Yo decidí servirle a Cristo. Salululú.
No, hermano. Si en nosotros no había nada bueno. Así es. Dice que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, hermano. Así es. No hay nada que pudiéramos impresionar al Así Señor. es. Al final, toda la elección la tiene ¿quién? Dios. Y ahora, Dios que está demostrando a través de la elección su soberanía. Así es. Dios es soberano. Dígale que está a la par. Dios es soberano, dígale. Amén. ¿Y qué significa soberano? Que no le pide permiso a nadie. No, hermano. Él es lo máximo. Por eso que le llaman a Él el Altísimo. Amén. Nadie hay encima de Él. A nadie le pide permiso. Él hace como Él quiere. Amén. Y si usted y yo somos sus hijos y somos cimentados en su palabra, conocemos el carácter divino de Dios, vamos a decirle al Señor a cada cosa que ocurre en nuestra vida, vamos a decirle gracias, Señor, por lo bueno, gracias, Señor, por lo malo. Señor, yo lo recibo porque sé que todas las cosas del mundo servirán para bien a los que te aman, a los que conforme a tu propósito han sido llamados. Oiga, qué precioso, hermano. Qué seguridad más linda la que el Señor nos da, Gracias, hermano. Padre. ¿Y para qué sirve Qué esto? bueno eres tú. ¿Para qué sirve? Para darles crecimiento y entendimiento a los romanos. Sí, amén. Porque ellos estaban pensando, bueno, y si Dios hace promesas, y si Dios, hermano mío, Dios, ¿y por qué en esto no se cumplió? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Y por qué nosotros sí? Y aquellos no. Son las preguntas que surgen. Sí, Pero le está explicando claramente Pablo, la soberanía. porque Él es soberano. Y más adelante vamos a ver los ejemplos de Faraón y vamos a ver también el ejemplo del alfarero. Amada iglesia del Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor y nos quedamos en el versículo 11, si no me equivoco. Versículo 11, la gloria del Señor. Y ahí comenzamos con la gloria del Señor, si Dios lo permite, el próximo sábado. No, el próximo sábado no va a haber servicio, la gloria del Señor. Así que, amada iglesia del Señor,